visitando acompañado de mi querida esposa, María Caridad González. Por cierto, un día muy especial para ella. ¿Saben por qué? Porque hoy es su cumpleaños. Así que no podía escoger mejor lugar, ¿verdad?, que para celebrar el cumpleaños. Nosotros hemos venido del estado de Florida. Trabajamos allá en la parte sur, cerca de Miami, el área de Broward, lo que es el Fort Lauderdale y todas aquellas regiones por allá. Y la razón que estamos aquí en Denver, para mí es primera vez y para mi esposa también, que estamos acá, es porque hemos asistido a una reunión que se ha celebrado esta semana de la división norteamericana del Departamento de Publicaciones, en el cual servimos. Y entonces se nos dio el honor de estar con ustedes en esta mañana para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Qué bonito es que donde quiera que nosotros estemos tenemos una familia, ¿verdad? La familia de Dios en esta tierra es maravillosa. No importa que esté aquí, que esté en otro país, quizás la cultura es diferente, pero la esperanza es la misma. Como dijera el apóstol San Pablo, escribiéndole ahí a Tito, dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, de todos los seres humanos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y el pecado vivamos en este mundo sobria, justamente, dice, aguardando la gran esperanza del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, ustedes y yo tenemos la más grande y la más gloriosa esperanza. No importa que no nos hayamos conocido, que nos conozcamos hoy por primera vez, pero cuando veo, por ejemplo, allá al pastor Ismael Cortés, me parece que lo conozco de toda la vida. Igual que aquí al hermano, el primer anciano de la iglesia, el hermano Sergio. Y así a las diferentes personas que hemos conocido en esta mañana. Tenemos una compatriota por allá, la hermana Raquel, ¿verdad? Cubana. Allá en el sur, en lo que es el sur de Florida, tenemos una población muy cosmopolita. Tenemos allá personas de diferentes naciones. En un tiempo los cubanos fuimos allí los principales, ¿no? Llegamos allí cuando prácticamente no había latinos. Pero después llegaron los nicaragüenses, llegaron los centroamericanos y ahora está lleno de venezolanos. Así que aquello se ha ido llenando allí, ¿no? Y la verdad que es maravilloso tener hermanos de todas partes y que tenemos y aguardamos la misma gloriosa esperanza. Por mucho tiempo hemos servido en el Ministerio de las Publicaciones. Hemos visto a través del tiempo, gracias a Dios como pastor ordenado de la iglesia, hemos visto levantar nuevas congregaciones, por lo menos 3 congregaciones hemos levantado allá que están las iglesias maravillosamente y se ha llevado el mensaje a miles y miles de hogares en aquel sector. Yo quisiera preguntarle a ustedes en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que usted compartió una literatura adventista? Que usted regaló un centinela, que usted dio un camino a Cristo, que usted compartió un libro. Saben, Dios ha dado diferentes métodos para nosotros compartir el mensaje. Pero las publicaciones es un mensaje muy poderoso. Dijo un pensador que una gota de tinta hace pensar a miles de mentes. Una gota de tinta. ¿Cuántas veces he estado en una iglesia y alguien se me ha acercado y me ha dicho, pastor, yo soy adventista porque alguien me dio el camino a Cristo? Yo estoy en la iglesia porque mi hermana encontró un libro que hablaba de la salud, un libro adventista. Y así, a través de los tiempos, la literatura adventista ha sido un método maravilloso. Hoy tenemos nuevos métodos, está el internet, los medios de comunicación, la media, como se le dice, pero la literatura sigue siendo poderosa porque sigue alcanzando a personas que de otra manera no pudieran ser alcanzadas. ¿Saben que hay personas que nunca van a visitar nuestra iglesia?
porque ellos no saben quiénes somos, ni qué creemos, ni cuál es nuestra esperanza. A veces tienen hasta ideas erróneas de lo que somos nosotros, de lo que creemos. Pero qué bonito cuando la literatura puede llegar a manos de estas personas y pueden conocer la bendita esperanza que tenemos. Para aquellos que creen, por ejemplo, que los adventistas pues somos personas legalistas, etcétera, tanta cosa, ¿no?, que los enemigos pues han regado, especialmente Satanás, queriendo alejar a los que buscan la verdad. Pero cuando un libro como El deseado de toda la gente, como se comentó en esta mañana en la lección, ¿verdad?, donde habla de Cristo, de sus padecimientos, sobre todo de la esperanza gloriosa que tenemos a través del sacrificio de Jesús, ellos se maravillan de lo que nosotros conocemos. Gracias a Dios porque tenemos la palabra escrita, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro que hacemos bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? La Biblia es maravillosa y gracias a Dios porque es la palabra escrita. Y la importancia que tiene la palabra escrita es que permanece. Pablo dijo en el libro de Romanos, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas. Dice, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, qué maravillosa esperanza tenemos nosotros. Qué gran Salvador tenemos nosotros. Vivimos en un mundo hoy lleno como nunca antes de tragedias, de problemas, cuánta infelicidad, cuántas enfermedades, cuántos problemas en las familias, en los hogares, los padres con los hijos. Los mismos jóvenes hoy en día tan desorientados en muchas cosas. Oh, cuánta tristeza, cuánto dolor, cuántas enfermedades. Pero nosotros tenemos la bienaventurada esperanza. Y nosotros creemos, conforme la palabra de Dios nos enseña, que Cristo Jesús viene pronto. Como decíamos la semana pasada, el sábado pasado, predicando un tema que lo titulamos La Gran Esperanza. Y terminábamos cantando, el Rey que viene, cerca está. No tengamos la menor duda. Alguien dijo que un sermón se puede predicar y que cuando pasa el tiempo se olvida. Pero lo que está escrito, ¿verdad? La palabra permanece. Yo quiero decirle que la Iglesia Adventista debe mucho a lo que ha sido el ministerio de las publicaciones. Y que hay una manera en que todos los miembros de la Iglesia, sin importar su edad, ni siquiera su salud, pueden trabajar para el Señor. Y es a través de las publicaciones. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos quisiéramos así de corazón trabajar para Cristo? Yo no sé de cuántos de ustedes han tenido la experiencia de traer un alma a los pies de Jesús. Pero yo quiero decirle que de todas las experiencias que nosotros podamos tener, no hay una experiencia más maravillosa que poder traer un alma a Jesús. Una persona que ha estado en este mundo viviendo en problemas, en dificultades, sin Dios, sin esperanza, pero un día tuvo la oportunidad de conocer a un hermano, una hermana, que le dio palabras de aliento, que compartió una literatura y a través de eso, esta persona tuvo el primer conocimiento del Evangelio, llegó a conocer más de Cristo, quizás tomó un curso bíblico, asistió a la iglesia, recibió estudios bíblicos y finalmente se bautizó. La palabra impresa puede alcanzar a muchas personas que de otra manera no se alcanzaría. Quizás muchos de ustedes no tienen la experiencia, pero debemos educarnos en este trabajo, en lo que es el trabajo misionero a través de las publicaciones. La palabra impresa permanece. Fíjense si permanece, que aquí la tenemos, y gracias a Dios que por ella nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Quiero decirle que la Biblia fue escrita por hombres de Dios, patriarcas, profetas, que fueron inspirados por el Señor. Pero hubo una porción de la Biblia que no la escribió ningún hombre. ¿Quién la escribió? El mismo Dios.
y le escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Usted lee allí en el capítulo 31 de Éxodo, el versículo 18, y dice que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos. Qué bonito poderle enseñar a las personas cuando hablamos con ellos que los 10 mandamientos de Dios están en vigencia y que son maravillosos y que Dios lo ha dado justamente para la felicidad del ser humano, para protegernos del mal, para hacer la voluntad de Dios. Y aquellos que piensan de que el sábado ya es un día que no hay que guardarlo, pues mire, Dios lo escribió con su propio dedo. No son 9 mandamientos, son los 10 y fueron escritos por el mismo Dios. Dios nos dio un ejemplo. Él le dijo a Moisés que escribiera, y Moisés de hecho escribió libros. Se lo dijo también al profeta Isaías, se lo dijo al profeta Jeremías, se lo dijo a Habacuc, se lo dijo a Ezequiel. Cuando Dios le daba una visión, el Señor le decía, escribe lo que has visto. ¿Por qué escribe lo que has visto? Porque el Señor quería que ese mensaje quedara. Elena White dice que cuando se predica un sermón es como, es algo que no es permanente, que se puede oír, que en el momento Dios hace el impacto. Pero cuando un mensaje está escrito, el mensaje permanece a través de los tiempos. Yo en esta mañana, bueno, ya no tan mañana, ya son más de las 12. En este día quiero hablarles de una historia muy interesante y no voy a ir a leer todas las cosas porque es un relato un poquito abarcante, pero nos cuenta, les voy a comentar, nos cuenta la historia de un gran hombre de Dios, un hombre extraordinario, un hombre, como se diría en inglés, outstanding, sobresaliente. Y yo me refiero a lo que fue la vida del rey Josías. ¿Cuántos han leído la historia de Josías? Josías fue un rey de Judá y fue un hombre que hizo muchas cosas a favor de la obra de Dios. A veces la obra de Dios puede entrar en crisis en ciertos lugares, ¿verdad? Puede haber problemas, puede haber dificultades, pero Dios tiene un hombre o tiene una mujer para como líder usarlo y hacer que su obra pueda seguir adelante. Haciendo un breve marco histórico de lo que fue el rey Josías. Josías fue el nieto de un rey llamado Manasés. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado hablar de Manasés, pero fue uno de los reyes más perversos que existió en Judá. Se apartó de Dios como ningún otro lo había hecho, aunque fueron muchos los reyes que se apartaron de los caminos del Señor. Y Manasés llegó hasta el extremo de sacrificar a sus propios hijos. ¿Qué les parece? De sacrificarlo a dioses falsos. Y Manasés increíblemente estuvo gobernando sobre Judá por 55 años. Manasés tuvo un hijo que se llamó Amón, y este fue tan malo como el padre, pero este duró solamente 2 años. Y entonces a Amón le nació un hijo llamado Josías, que es del cual yo le estoy hablando en este momento. Y Josías, teniendo 8 años de edad, se convierte en rey de Judá. Pero este muchachito, desde pequeño, siempre tuvo amor a Dios, amor por servir a Dios. Y siendo un adolescente se propuso hacer una reforma, porque él entendía que el pueblo de Dios se había apartado de los mandamientos de Dios y que estaban haciendo cosas que no eran agradables a Dios, como por ejemplo la idolatría. Se había establecido cultos idólatras. Y entonces él se propuso hacer una reforma. Cuando Josías tenía 18 años de edad, sucedió algo. El templo de Dios estaba descuidado. Incluso hasta enseres del culto pagano se habían introducido dentro del templo.
Dice que el templo también estaba agrietado. Y entonces Josías quiso que el templo se reparara. Y se recogió alguna ofrenda para pagarles a los constructores, a los que estaban reparando el templo. El rey Josías mandó un escriba llamado Safán, a donde estaba el sacerdote Hilcías. Hilcías era el sacerdote del templo, para recoger ese dinero. Pero cuando Safán fue allí, Hilcías no solamente le dio el dinero, sino que le dio también un libro que él se había encontrado allí en el templo. Un libro polvoriento, un libro que había estado por muchos años, y se lo había dado para que el rey lo leyera. Cuando este escriba fue a ver al rey Josías y le llevó el libro, dice que Josías comenzó a leerlo, y cuando Josías vio lo que estaba escrito en ese libro, ¿saben ustedes qué libro era? El libro de la ley de Dios. Se cree que era el libro de Deuteronomio, donde Dios había establecido las cosas que Él quería que su pueblo hiciera. Porque Dios había prometido a su pueblo, y creo que lo hizo para el pueblo de Israel en el pasado, y lo hace para nosotros también hoy, que si eres obediente a Dios, recibirás muchas bendiciones. Pero si te apartas de los caminos de Dios por ir en pos de las cosas del mundo, de la idolatría y demás, pues vendrán grandes tragedias. Bueno, habían pasado muchas cosas allí en Judá. Y ahora, cuando el rey Josías escucha, lee y también escucha las palabras de este libro, se da cuenta cuánto se había apartado el pueblo de la voluntad de Dios. Porque aquello se había llenado de idolatría. Se habían levantado cultos a dioses falsos, como a Baal, a Asera, a Astarot y otros de aquellos dioses paganos. Y entonces, como bien leyó el hermano en la lectura bíblica, cuando el rey vio aquello, el rey reunió al pueblo y le leyó cuál era la voluntad de Dios. Incluso antes que esto sucediera, el rey mandó a consultar a una profeta que se llamaba Hulda, la profeta Hulda, para ver qué era lo que iba a pasar. Y Hulda le mandó este mensaje al rey y le dijo: mira, el pueblo se ha ido tan en el camino del mal que las consecuencias son inevitables. Es decir, el pueblo va a recibir el resultado de su desobediencia, pero a ti el Señor te guardará en paz con tus padres. Ahora es entonces cuando el rey reúne a todo el pueblo y lee las palabras del libro que estaban escritas y se comprometieron a hacer la voluntad de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando una persona decide hacer la voluntad de Dios. Quizás muchos de nosotros o algunos de nosotros un día estábamos en el mundo sin esperanza, sin Dios. Estábamos en caminos que nunca deberíamos haber andado, pero un día tuvimos la oportunidad de conocer las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, y nosotros de corazón decidimos hacer la voluntad del Señor. Bueno, ahora el rey Josías, producto de la lectura de aquel libro, comienza una obra de reforma. Una obra de reforma que lo primero que hizo fue destruir todos aquellos templos que se habían levantado a los dioses falsos. Reconstruir el templo de Jehová. Sacar las cosas que se habían puesto aún dentro de aquel templo. Eliminar a todos aquellos sacerdotes que adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Eliminar todas estas cosas. En fin, se hizo una obra de reforma extraordinaria como nunca antes se había hecho en la nación de Judá. El pueblo se volvió a Dios de todo corazón. Muchos lugares donde se practicaban cosas nefastas, cultos donde se hacían sacrificios que eran incluso prácticas inmorales, se celebraban también, y todas esas cosas el gran rey Josías las eliminó totalmente.
Dentro de las cosas que Josías hizo también fue restablecer la celebración de lo que era la Pascua, es decir, la fiesta pascual que se celebraba por parte de la nación judía, una fiesta que se estableció desde la salida del pueblo de allá de Egipto, y esto se había abandonado y se había olvidado totalmente. Bueno, pues la Pascua fue restablecida y todas las cosas como Dios la había mandado se establecieron, de tal manera que dice la Biblia ahí en el libro Segunda de Reyes, que como Josías no hubo un rey, ni antes ni después. Fue un hombre de Dios, totalmente. Y aquel pueblo hizo una gran reforma, abandonó totalmente la idolatría, se convirtieron al Dios verdadero. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué llegó a suceder esto? ¿Qué fue lo que impulsó esta reforma en el pueblo de Dios? En el libro Profetas y Reyes, la hermana White dice que Josías encontró en aquel libro un gran aliado para hacer la obra de reforma. Que Josías se había convertido de todo corazón y que aquel libro le había ayudado. Había sido el instrumento poderoso que Dios usó para llevar adelante aquella reforma. Hermanos, a través de la historia, la página impresa ha sido un poderoso instrumento. ¿Cuántos años estuvo aquel libro allí en el templo? Lleno de polvo, olvidado, quizás muchísimos años. Pero llegó el momento en que Dios permitió que aquel libro se leyera. ¿Cuántos libros se han dejado por obreros adventistas, por miembros de la iglesia en diferentes hogares? Y han estado por años y no se han leído. Pero un día, Dios permite que esa verdad sea encontrada. Porque saben ustedes una cosa, hay una promesa de Dios, la promesa está en Isaías 55:10. El Señor dice, mi palabra no retornará a mí vacía. Cuando usted le regala un tratado a una persona, cuando usted regala un libro, cuando usted regala una revista, usted está sembrando una semilla para la eternidad. Usted no sabe en qué mano va a caer ni lo que va a pasar. Yo he tenido la experiencia de ver cientos de personas convertidas por la literatura. Muchas personas, como les decía, no van a conocer de ninguna otra forma. E incluso para nosotros, los que ya llevamos años en la iglesia, nos es necesario leer, aprender. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura. Jesús leía, dice en Lucas 4:16, que Jesús llegó a la sinagoga, tomó allí los rollos y ¿qué cosa hizo? Y comenzó a leer. Las publicaciones han sido el instrumento para que miles de almas se puedan convertir. Y hay una profecía, porque estamos llegando, y no nos quede la menor duda, a los últimos días de este mundo. Vivimos en un mundo que está convulsionado, estremecido por todos los problemas. ¿Cuántas cosas están sucediendo en este mundo? ¿Cuántas señales estamos viendo? ¿No se está cumpliendo exactamente lo que la Biblia nos dice? ¿No se están cumpliendo las profecías? Las profecías se están cumpliendo. Yo vine a este país hace algunos cuantos años y este país es muy distinto al que yo conocí. Las cosas van cambiando en el mundo, ¿verdad? La violencia, dice la palabra de Dios que los hombres andarían como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra, es lo que estamos mirando. Pero ¿saben ustedes una cosa? En todo ese mundo Dios tiene personas sinceras y esas personas deben ser alcanzadas. Y Dios nos ha puesto a nosotros, a cada uno de nosotros como atalayas para compartir el mensaje de Dios. Y una forma eficiente es regalando una literatura, ¿verdad? Compartiendo lo que está escrito. El libro es poder, Lourdes es alimento, antorcha del pensamiento y manantial de amor. ¿Sabe usted quién dijo eso? Rubén Darío. El gran poeta nicaragüense Rubén Darío. Las publicaciones
pueden cambiar la vida de muchas personas. Es un instrumento poderoso. Es un instrumento poderoso. Hemos participado ya en Miami en lo que le llaman la Feria del Libro, que es una celebración que se hace anualmente, donde se exhiben distintos libros de distintas editoriales y da pena ver tantos libros que enseñan tantas cosas malas, tantas mentiras, tantas filosofías. Allí está la nueva era, libros de espiritismo, libros de religiones orientales, libros, como dijo la señora Elena de White, que son como ranas de Egipto que se han esparcido por el mundo. Pero gracias a Dios que nosotros, la Iglesia Adventista, tenemos la mejor literatura del mundo. Y bien haríamos en promoverla en la iglesia. No sé si ustedes saben, pero el año pasado, el año 2023 y el año 2024, que estamos, fueron los años en que la Conferencia General estableció que el libro El conflicto de los siglos fuera el libro misionero. Yo no sé cuántos de ustedes, no voy a pedir que levanten la mano, pero cuántos de ustedes se han leído ese libro, El conflicto de los siglos. Si hay un libro que está escrito para estos días, es el libro El conflicto de los siglos. Porque nos dice las cosas que pasaron, las que están pasando y las que van a pasar. ¿Qué libro más poderoso ese? Cuando la sierva de Dios escribió ese libro, ella dice que estuvo consciente de la presencia de los ángeles. Porque ese libro nos habla ya de los últimos acontecimientos. Mire, ustedes han visto cómo ha cambiado este país, pero les voy a hacer una profecía hoy. Las cosas van a cambiar mucho más rápido. Acuérdense de eso, porque está escrito. Van a venir leyes que quizás ahora nos parecen a nosotros que son imposibles. Pues van a venir, van a llegar. Si alguien hubiera hablado hace unos años atrás de lo que iba a pasar con el COVID, quizás algunos no lo hubieran creído. Y mire cómo el mundo en cuestión de días, de meses, se transformó completamente. Bueno, grandes cambios vienen sobre este país y sobre el mundo. Y no es por ser alarmista, sino por lo que está registrado en la santa palabra de Dios. Leyes dominicales. Se establecerán días de reposos obligatorios porque hay que cuidar el ambiente. Hay que dedicar tiempo a la familia. Hay que cuidar el ambiente, la naturaleza, que de hecho está afectada. Hay que tener un día para ir a la iglesia. Solamente que ese día no va a ser el sábado. Ese día va a ser el domingo. Esas cosas están escritas y esas cosas se van a cumplir. Así lo dice el libro El conflicto de los siglos. Cuando se escribió este libro se dijo que algunas personas leerán este libro y algunos se unirán al pueblo de Dios. Porque miren, el pueblo de Dios no tiene que ser la mayoría en el mundo. Somos la minoría, pero tenemos la verdad. Porque la verdad, ¿dónde está? En la palabra de Dios. ¿Verdad? De hecho, no son las mayorías las que han tenido la razón siempre. Como vimos en la lección de escuela sabática, la mayoría estaba acusando a Cristo, ¿verdad? Pero nosotros, la iglesia de Dios, la iglesia adventista, es la que predica el último mensaje de amonestación al mundo. Y le mostramos al mundo, como lo enseña la Biblia, que Cristo viene. Que eso no es un cuento, no es una teoría, es una realidad. Porque el que lo prometió siempre dice la verdad. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para ustedes. Se lo dijo a los discípulos y nos lo dice a nosotros. Y si yo me fuera y preparar el lugar, dice, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso cuando llegue ese día. Cuando las cosas cambien totalmente, como dice Apocalipsis 21. Que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá llanto, ni habrá dolor, ni la muerte será más. ¿Cuántas tragedias en este mundo? Pero la Biblia dice que estas cosas terminarán para siempre. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga.
Ahora mismo hay una gran división sobre las elecciones, lo estamos viviendo, una historia que la estamos viviendo en este momento. Miren, mis queridos hermanos, no hay persona que pueda arreglar los problemas de este mundo. No hay ningún político que pueda arreglar los problemas de este mundo, porque los problemas del sufrimiento humano no los resuelve ningún hombre, los resuelve solamente Jesucristo. El hambre, la miseria, la angustia, el vicio, las drogas. Hay que estar a veces por las calles para usted vea cuántas personas están ahí tendidos en el suelo, drogadictos, sin esperanza, personas que están muertos en vida. Cuánta tristeza en los corazones de los seres humanos, cuántas luchas. Yo no sé cuál es tu lucha, pero todos los seres humanos en este mundo tenemos lucha, tenemos problemas, tenemos dificultades, angustia. Pero el Señor nos da esperanza. Su palabra nos da esperanza. Jesús dice, Apocalipsis 21:5, he aquí que yo haré nuevas todas las cosas. Yo haré nuevas todas las cosas. En Daniel capítulo 2, versículo 44 dice el profeta, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que desmenuzará a los demás, pero Él permanecerá para siempre. Y ese es el único reino de justicia, de amor y de verdad que ha de durar por todos los siglos. Esa esperanza que nosotros tenemos, debemos compartirla con otros. Y a veces tenemos que instruirnos en cómo hacerlo. Hay que brindarle a las personas ayuda, amistad, ¿verdad? Y darle la esperanza que la Biblia enseña. ¿Cuántas personas un día en el reino de los cielos nos van a decir, mira, yo estoy en este lugar porque usted me regaló una revista y por esa revista yo conocí la verdad? Muchas personas han conocido la verdad porque, como decía, el libro tiene poder. Yo les conté la historia de un rey que hizo una gran reforma, el rey Josías. Pero hay otra historia en la Biblia. Hay otra historia en la Biblia que también cambió el destino de una nación y salvó al pueblo de Dios. Ustedes van al libro de Esther, capítulo 6. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el rey? El rey de Persia. Este rey, una noche, tuvo un sueño. Se despertó. No pudo dormirse más. ¿A cuántas personas les pasa eso? Que en la noche a veces tienen una pesadilla, sueñan algo. Eso le pasó al rey Asuero. No podía dormir, no podía conciliar el sueño. Y entonces el rey Asuero le pidió a los asociados de él, a sus sirvientes, que le trajeran el libro de las memorias. Ustedes saben que cuando una persona se despierta, lo mejor que puede hacer en la noche es ponerse a leer un libro y al poco rato el sueño viene otra vez, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo el rey Asuero. Mandó que trajeran el libro de las memorias y que le leyeran. Y entonces allí los siervos, o el escriba que estaba junto a él, empezó a leerle el libro de las memorias. Y había un relato que él no lo sabía y estaba anotado ahí. Y fue cuando dos eunucos de su reino trataron de matarlo a él. Y cuando el judío Mardoqueo delató el complot y le salvó la vida al rey. Y entonces el rey dijo, ¿y qué se ha hecho a favor de Mardoqueo, de este hombre que hizo esta gran cosa? Bueno, no se había hecho nada. Había un hombre muy malo, llamado Amán, enemigo del pueblo de Dios, que ya tenía una horca preparada ¿para quién? Para Mardoqueo. Y este hombre, justamente ya al amanecer, llegó allí donde estaba el rey. Pero antes de llegar, el rey dice que lo vio. Y cuando llegó, entonces el rey le hizo la pregunta y le dijo, Amán, ¿qué debemos hacer con un hombre que ha honrado al rey? Y Amán pensaba que estaban hablando de él. Y Amán dijo, bueno, pues para ese hombre, imagínense, pensó que estaban hablando de él mismo. Para ese hombre hay que ponerle el traje del rey, el vestido del rey.
hay que montarlo en un caballo y hay que sacarlo a caminar por todas las plazas. Y entonces el rey le dijo, Amán, ve y haz esto con el judío Mardoqueo. ¿Qué les parece? Ve y haz esto con el judío Mardoqueo. Hermanos, cómo Dios programa las cosas, ¿verdad? Cómo las cosas de Dios suceden todo a su tiempo. Amán tenía una horca preparada para Mardoqueo. Y ahora el rey Asuero le dice a Amán que ponga su traje de rey a Mardoqueo, que lo monte sobre su caballo y que lo lleve por todas las plazas del pueblo. Bueno, saben ustedes que este fue el inicio de lo que Dios hizo para salvar al pueblo de Israel. ¿Verdad que usó? Dios usó a la reina Esther, como sabemos. Pero esto que sucedió con Mardoqueo no hubiera sido posible. No hubiera sido posible si aquella noche el rey no se despierta y pide que le lean el libro. Fíjense qué tiempo estuvo aquel libro en aquel lugar y no se había leído. Y ahora cuando el rey escuchó aquella historia, fue cuando se comprometió a honrar a Mardoqueo. ¿Qué le parece? Ustedes saben que hay personas que ustedes quizás les regalaron un libro en algún tiempo y ese libro llegaron a la casa y lo tiraron. Nunca lo han leído. Pero la Biblia dice que Dios cuida su verdad. Y como decía el texto de Isaías, el Señor dice, mi palabra no regresa a mí vacía. Es como la lluvia, es como la nieve que cae del cielo. Y no vuelve atrás, ni la lluvia ni la nieve regresan, sino que hacen humedecer la tierra, la fertilizan. Y la tierra hace que la semilla germine. Y la tierra hace dar semilla, y dice, y dan pan al que come y semilla al que siembra. Y dice el Señor, así será mi palabra que no regresará a mí vacía. Por eso nosotros debemos esparcir el mensaje. Cuando tengamos la oportunidad, no nos avergoncemos de hablar del Evangelio. Jesús dijo, si alguien se avergüenza de mí, yo me voy a avergonzar de él. Porque nosotros tenemos una esperanza muy grande, muy gloriosa. Sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sabes tú lo que el Señor ha hecho en tu vida? Entonces no nos avergoncemos nunca de compartir este mensaje. Pero si no puedes decir más, comparte un librito, comparte una revista, un tratado, porque Dios cuida su verdad. Hay una historia, pudiera hablarle muchas cosas, pero no en el tiempo, no lo voy a hacer. Las historias antiguas fueron maravillosas, no sé cuántos de ustedes, y yo les insto a que lean El conflicto de los siglos, y no solamente que lo lean, sino que los distribuyan, porque ese es un libro que va a tocar el corazón de muchas personas. Ese libro explica los grandes acontecimientos de Apocalipsis, conflicto de los siglos. Allá en nuestra iglesia los hemos repartido por cajas y cajas, incluso se le ha puesto un cuño. El cuño dice así solamente: ¿necesitas ayuda espiritual? Te invitamos a nuestra iglesia. Y entonces la dirección de la iglesia, y el sábado 10 de la mañana. Y sabe que los hermanos allá han repartido cientos y cientos de esos libros. Y mire, Dios ha hecho una obra preciosa en nuestra iglesia. Hay que predicar el evangelio de todas maneras. Mire, los valdenses en el tiempo antiguo, cuando la Edad Media, cuando el oscurantismo dominaba el mundo completo, Dios usó a los valdenses para que fueran los portandartes. Ellos escribían la Biblia a mano. Y entonces los jóvenes, que la mayoría de ellos eran comerciantes, iban pueblo a pueblo. Y ellos iban vendiendo mercaderías. Pero dentro de la mercadería llevaban porciones de la Biblia. Y dice que a veces ellos llegaban. Era un trabajo tan peligroso que si lo sorprendían lo llevaban a la hoguera. Muchos murieron en la hoguera. Pero cuando ellos llegaban a un lugar y ellos presentaban su mercadería y ellos sabían, porque el cristiano tiene que, Jesús dijo, ser sabio, astuto, ¿verdad? Y ver cuándo usted puede predicar, y en el momento que ellos sabían que no iban a tener peligro, ellos le decían a las personas: junto con estas joyas que ellos vendían, esta mercadería, tenemos algo más precioso. Es tan maravilloso lo que tenemos, esa perla que tenemos,
que en esa perla usted puede ver a Dios. Y esa perla puede encender en el corazón del que la tiene el amor a Dios. Y ya las personas estaban deseosas de saber cuál perla era. Y entonces ellos sacaban porciones de la Biblia. Las vendían, las regalaban, pero así el mensaje llegaba a muchas personas. Y así se mantuvo la verdad de Dios durante el tiempo de la Edad Antigua. La iglesia adventista, como ninguna otra iglesia, debe su crecimiento a las publicaciones adventistas. Se ha dicho que las publicaciones son como las alas del Evangelio. Mire, yo no sé cuántas naciones nosotros representamos aquí, pero por ejemplo en América Latina, excepto un país, todos los demás países recibieron el mensaje adventista por las publicaciones. ¿Qué les parece? Porque las publicaciones tienen poder. Así, historias más recientes. No hace mucho tuve la oportunidad de conocer a una persona, una joven. Ella estaba en los 30 y algo, 34 o 35 años. Y ella era o es abogada de profesión. Usted sabe que las personas que son abogados, que son médicos, personas que son ricas, a veces les es difícil llegar. A la iglesia les es difícil llegar a esas personas. Pues saben una cosa, a través de la literatura es una manera maravillosa de compartir el mensaje. Y yo le digo a los hermanos cuando voy predicando por las iglesias y predico este tema, le digo, mira, cuando tú vayas a ver a tu médico la próxima vez, llévale un libro de regalo. A todo el mundo le gustan los regalos. Quizás esa persona no va a tener otra forma de conocer las cosas de Dios que a través de ese libro. Le voy a contar la historia de esta muchacha. Esta historia cuenta que ella nació en un estado, en el estado de Utah, creo que no está muy lejos de acá, el estado de Utah, y nació en una familia mormona. Cuando ella era una muchachita, una joven, sus padres se divorciaron. Entonces se mudaron al estado de Nueva York. Y ella tenía el deseo de estudiar abogacía, de hacerse abogada. Y empezó a estudiar, pero ella necesitaba dinero para sus estudios. Entonces consiguió una licencia de real estate y comenzó a comprar casas, venderlas y de esa manera hacer un dinero para sus estudios. Y contaba esta muchacha que una vez ella fue a ver una casa que estaba a las afueras del pueblo, una casa vieja, y la dueña de la casa se la estaba mostrando y entonces dice que abrió un closet y cuando abrió el closet ella vio que habían como 3 o 4 libros, pero hubo un libro que le llamó la atención y se quedó mirando el libro. Entonces la dueña de la casa le dijo, mija, ¿te gusta ese libro? Y ella dice, bueno, el título suena interesante, The Great Controversy, Conflicto de los Siglos. Dice, bueno, si te gusta ese libro, mira, yo te lo regalo. Lleve. Ah, pues muchas gracias. Ella cogió el libro y se lo llevó. Y como muchas veces pasa, ella trajo el libro a su casa y pasó el tiempo y ella no leyó el libro. Pero no dice la Biblia o no dice la inspiración, mejor dicho, que Dios cuida su verdad y que su palabra no retorna vacía. ¿Saben lo que pasó? Un día tuvo un accidente y fue al hospital. Y estando allá en el hospital, ella se acordó ¿de qué? Del libro. Y entonces le dijo a su novio que si le podía traer el libro. Y el novio le llevó el libro. Y ella, como ya casi abogada, que era una mujer de mucha cultura y que le gustaba leer mucho, dice que en pocos días se leyó el libro de tapa a tapa. Y ella nos decía, miren, cuando yo leí El Conflicto de los Siglos, aprendí muchas cosas. Aprendí historia. Por ejemplo, el primer capítulo del Conflicto de los Siglos habla de la destrucción de Jerusalén. Se titula ese conflicto El fin del mundo. Señales del fin del mundo. Dice, aprendí muchas cosas, aprendí historia. La Revolución Francesa, tiempo de la Reforma. Aprendí historia, aprendí profecía, pero aprendí 2 cosas que quedaron en mi mente. La primera de ellas, ¿saben cuál fue? Dice ella que el sábado
es el día de reposo. Es el verdadero día de reposo de Dios. Y lo segundo que aprendí en ese libro es que los muertos nada saben. Que cuando una persona muere está durmiendo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ella aprendió estas cosas, ella quiso visitar la iglesia de la autora de ese libro. Y por supuesto, ¿qué iglesia encontró ella? La iglesia adventista. La iglesia adventista del séptimo día. Le dieron una buena bienvenida a la iglesia, recibió estudios bíblicos y unos meses más tarde fue bautizada en la iglesia adventista. Eso sucedió en la ciudad de Nueva York. Ahora esta muchacha cuando nos hablaba estaba llena de entusiasmo de compartir el mensaje de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo llegó esta muchacha al conocimiento? Pasaron muchas cosas, pero ¿cuál fue el origen? El libro olvidado, el libro que quedó en aquella casa, ¿verdad? ¿Cómo llegó ese libro a esa casa? Quizás un colportor, para las personas nuevas en la iglesia no saben lo que quiere decir esa palabra, pero colportores han sido misioneros que se han dedicado a distribuir las publicaciones. O quizás un hermano regaló ese libro y ese libro llegó a aquel lugar. Y quizás pasaron muchos años y el libro estuvo allí hasta ese día que ella lo vio. Y por ese libro esta muchacha abogada de 30 y tantos años conoció el mensaje y fue bautizada en nuestra iglesia. Y esa joven ha sido un instrumento que Dios ha usado para llevar el mensaje de la segunda venida de Cristo a cientos y cientos de personas. Hermanos, estas historias se repiten. Nosotros como adventistas tenemos la mejor literatura del mundo. ¿Cuántas enfermedades hay en esta tierra? Problemas de diabetes, problemas del corazón, problemas de cáncer. ¿Cuántas enfermedades? Tenemos unos libros de salud tan lindos, tan maravillosos, que nos enseñan cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo evitar las enfermedades. La salud mental, ¿cómo está en nuestros días? ¿Cuántas personas están viviendo con depresión? Miles y miles de personas viven deprimidas, con depresión, con ansiedad, con problemas mentales, con insomnio, con complejos, con tantas cosas. Léase un libro como el del doctor Mergosa, doctor adventista psicólogo, que nos habla de mente positiva, cómo sobreponerse a todos estos problemas emocionales. Bueno, todas esas publicaciones las tiene la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia puede alcanzar con esas publicaciones a muchas almas. Porque de hecho la salud es la cuña de entrada. Hoy en día si usted va y le habla a una persona de religión, quizás lo va a rechazar. Pero cuando se le habla a las personas de salud, generalmente las puertas se abren, ¿verdad? Para entonces poder hablar sobre el mensaje que más importa. Porque de todas maneras, en este mundo estamos unos añitos. La vida pasa rápido. Ayer éramos unos muchachos, mira cómo estamos. La vida pasa rápido, pero hay una eternidad gloriosa. Hay un mundo feliz más allá. Hay una juventud eterna, primavera sin menguar, donde viviremos para siempre con nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Esta tierra será renovada, ya no será una tierra llena de pecado, llena de bacterias, llena de enfermedades. El Señor hará nuevas todas las cosas. Muchos piensan que el hombre va a destruir el mundo con las armas atómicas. Hablábamos en el tema la semana pasada. ¿Saben ustedes cuántos países tienen armas atómicas? 9 países. Se considera que hay más de 12.000 armas atómicas. Una sola de esas bombitas, una sola, sería suficiente para destruir ciudades tan grandes como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, cualquier otra de estas ciudades grandes, ¿verdad? Pero Dios no va a permitir que esto suceda. Porque dice la Biblia allí en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18, que el Señor vendrá a destruir los que destruyen la tierra. Y que esta tierra Dios la creó para que fuera habitada y lo será por la eternidad. Dios creó un mundo feliz. El mundo se dañó por el pecado. Pero Cristo vino a esta tierra. Y por Jesucristo este mundo fue redimido. Y Jesús dice que los mansos
recibirán la tierra por heredad. Hay un mundo feliz. Dios prepara cielos nuevos y tierra nueva. Y yo te pregunto, ¿quieres morar con Jesús? ¿Quieres vivir en ese mundo donde no habrá temor? ¿Donde no habrá enfermedades? ¿Donde no habrá sufrimiento? Este es el momento para prepararnos para ese gran día. Pero no solamente nosotros. Vamos a compartir este mensaje a través de un instrumento muy poderoso, que es el libro, que son las publicaciones. Mire, pudiéramos hablar mucho, pero ya el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? Y sí le voy a decir una cosa. Es un método maravilloso. Cuando usted siembra una publicación en un lado, Dios dice que Él va a cuidar esa publicación. Los libros que la iglesia adventista ha dejado hace 50 años, 20, 30 años atrás, siguen trabajando. Dice que siguen trabajando hasta después de nuestra muerte. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero siguen trabajando. El libro entra a una casa y puede permanecer mucho tiempo, pero un día lo van a leer. Un día lo van a leer. Las personas que leen un libro no son personas que están enojadas. Van a leerlo cuando están de buena, cuando se sienten alegres, ¿verdad? Es cuando lo van a leer. Dios usa este libro, es decir, este método del instrumento poderoso que es el libro como algo muy especial para alcanzar personas. Hay personas que viven tan orgullosos, no, yo no voy a la iglesia, pero quizás usted le regala una publicación y por curiosidad la leen, ¿verdad? Y por ahí llega el mensaje. Hay personas que pertenecen a otras religiones que son muy difíciles de alcanzar. Los musulmanes, personas que creen en religiones orientales, pero un libro lo puede alcanzar. Que Dios nos ayude, que podamos usar estas armas como iglesia, que podamos tener espíritu misionero, espíritu de trabajo para servir al Señor. Y voy a terminar con un pensamiento del gran Martín Lutero. Martín Lutero dijo, y de paso él usó mucho las publicaciones, que el púlpito más elevado es la prensa y que desde ese púlpito debe predicar todo cristiano. Usemos las publicaciones para crecer nosotros. Leamos el espíritu de profecía. Leámosles a los niños las bellas historias de la Biblia. Enseñemos a nuestros niños a leer. Porque una persona aún muy rica, sin amor por los libros, es una persona pobre. Enseñemos. Desarrollemos nuestra mente a través del estudio de la palabra de Dios y de los libros del espíritu de profecía. Y usemos la literatura para predicar a un mundo que se pierde y que necesita. Yo deseo que Dios bendiga ricamente esta iglesia. Creo que estas barcas que han estado aquí vacías no han estado vacías hoy. Creo que los ángeles han estado con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Porque hay una lucha invisible que no vemos, pero existe. Los ángeles nos acompañan. Los ángeles han estado con nosotros. Pero ¿saben una cosa? Los ángeles quieren darle esa barca o esa silla a otra persona. Y yo espero que con la ayuda del Señor, ¿verdad, mi hermano Sergio? Esta iglesia se va a llenar, ¿verdad, Pastor Ismael? Y que tengamos el deseo, porque ¿saben una cosa? ¿Saben cómo crecen las iglesias? Trabajando. La iglesia que no trabaja no crece, pero la iglesia que trabaja crece. Tenemos un testimonio muy reciente. Por mucho tiempo una iglesia se mantuvo. Hace unos tiempos llegamos, empezó a trabajarse con las publicaciones, a hacer obra misionera. Y mis queridos hermanos, la iglesia ha ido subiendo, aumentando, aumentando. Una iglesia que no tenía pastor y ya le acaban de poner un pastor. Tiempo completo. Y si nosotros trabajamos, Dios va a llenar esta iglesia. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Tenemos el mensaje más lindo, más importante. Y el Señor quiere que lo compartamos. Ustedes, escúchenme bien, cada uno de ustedes es muy importante para el Señor. El Señor quiere regalarte lo más grande, que es la salvación. Y el Señor quiere usarte también como un misionero, para que puedas predicar a través de la palabra y a través de la página impresa el mensaje glorioso del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Entre tanto, yo quiero trabajar. Que el Señor les bendiga. Amén.